Buenos días, profesor. Hoy les vamos a presentar y disertar sobre la caída libre y el lanzamiento vertical. Los integrantes son Catalina Ramírez, Valentina Hidalgo, Lucas Maturana. ¿Qué es la caída libre? La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que se deja caer un cuerpo verticalmente desde cierta altura y no encuentra resistencia alguna en su camino, además de que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. Para estudiar el movimiento de caída libre, normalmente utilizaremos un sistema de referencia cuyo origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical del punto, desde el que soltamos el cuerpo, y consideraremos el sentido positivo del eje y apuntando hacia arriba. Algunas características de la caída libre pueden ser que es un movimiento con aceleración constante o uniforme. La fuerza de gravedad es la que produce la aceleración constante. Además, la aceleración producida en la caída libre se denomina aceleración debido a la gravedad y si se simboliza con la letra G. Este valor de G para efectos prácticos es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. En el lanzamiento vertical, el cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba se mueve con un movimiento uniformemente retardado hasta que su velocidad sea igual a cero. A esto se le conoce como el lanzamiento vertical hacia arriba. En este movimiento el cuerpo alcanza mayor altura y empieza a caer libremente de esta altura, moviéndose de nuevo hacia abajo debido a la fuerza de gravedad. Característica del lanzamiento vertical hacia arriba. Una de ellas es la trayectoria del movimiento, que es lineal. El cuerpo regresa al punto de partida por la misma vertical, además de que para poder subir necesita velocidad inicial. Mientras sube, la aceleración de la gravedad actúa en sentido opuesto al de la velocidad. El movimiento es uniformemente retardado. Mientras baja, la aceleración de la gravedad actúa en el mismo sentido a la de la velocidad. El movimiento es uniformemente acelerado. La rapidez con que se inicia el movimiento es la misma con que termina el punto de partida. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que emplea para llegar desde la altura máxima hasta el punto de partida. En la altura máxima es cero, por eso comienza allí a descender. El tiempo máximo es el empleado para llegar al punto más alto de la trayectoria, donde la velocidad es cero. Tiempo de vuelo es el empleado que llega a la altura máxima más el tiempo empleado desde la altura máxima hasta el punto de partida. Las preguntas de exploración. ¿Cuándo se considera que el movimiento de un objeto es caída libre? Se le considera como caída libre a un movimiento cuando, desde cierta altura, un cuerpo se deja caer, siendo su velocidad inicial cero y viéndose afectado por la aceleración de gravedad. Las magnitudes que se ven despreciadas en este tipo de movimientos son distancia en forma de altura y la aceleración en forma de gravedad. ¿Qué ocurre con la velocidad de un objeto en caída libre a medida que avanza el tiempo? Al ser su aceleración negativa y el movimiento hacia abajo, la velocidad del cuerpo va a ser cada vez más negativa, por tanto se va haciendo más rápido a medida que avanza el tiempo. 4. ¿Existe una única ecuación que describa cómo cambia la posición en función del tiempo para un objeto en caída libre? Esta función es la que sale ahí, la YF igual H menos 1, o sea, menos 1 medio por G la gravedad por T al cuadrado, en donde Y es la posición final del cuerpo, T intervalo de tiempo en el que se produce el movimiento, G aceleración de gravedad, H altura que se encuentra el cuerpo. 5. ¿Existe alguna diferencia entre caída libre y lanzamiento vertical? La diferencia está en que la caída libre solo presenta un sentido de movimiento, en el cual el cuerpo se acerca de forma acelerada hacia la superficie de la Tierra, con la velocidad inicial igual a cero. Mientras que el movimiento vertical, el cuerpo realiza un recorrido alejándose de la Tierra hasta alcanzar el punto máximo y posteriormente realizar caída libre, además de que su velocidad inicial es distinta a cero.
Bueno, los modelos teóricos para un objeto en caída libre. Uno de ellos es el de posición versus tiempo, en donde el eje vertical corresponde a la posición que se le asigna la Y y su unidad de medida en metros. Y el eje horizontal que le corresponde al tiempo, en donde su unidad de medida corresponde a los segundos. Y bueno, la curva indicada indica la existencia de la aceleración. Otro de los gráficos es el gráfico de velocidad versus tiempo, en donde en el eje vertical se encuentra la velocidad y su unidad de medida son metros partido en segundo. También encontramos el eje horizontal que le corresponde al tiempo, en donde su unidad de medida son los segundos. Su forma recta nos indica que la aceleración es constante, es decir, que la variación de la velocidad en intervalos regulares de tiempo es constante. Y el otro gráfico es el de aceleración versus tiempo, en donde en el eje vertical se encuentra la aceleración y su unidad de medida son metros partido en segundo al cuadrado, y el eje horizontal que le corresponde al tiempo, en donde su unidad de medida son los segundos. La aceleración es constante a medida que avanza en el tiempo y no cambia. Esta aceleración equivale a 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. ¿Dependen estos gráficos de un sistema de referencia? Sí, porque definir el sistema de referencia es muy importante para describir correctamente el movimiento de un cuerpo, ya sea para definir las dimensiones de los ejes y para definir datos en instantes de tiempo específicos como la posición, velocidad, aceleración, entre otras. En cinemática, para un movimiento vertical, ya sea caída libre, lanzamiento de cuerpos hacia arriba o hacia abajo, utilizar la parte positiva del eje Y como sistema de referencia facilita el análisis de los problemas. En la actividad que realizamos, se analiza dos tipos de movimientos, el de caída libre y el de lanzamiento vertical, en el cual de esos dos movimientos se le hará un análisis de seguimiento de trayectoria, en los cuales se grabará un video y se pondrá en el programa llamado Tracker, donde se hará dicho proceso. Luego, con esos datos que arroja el Tracker, los pasaremos a Excel. Haremos dos gráficos por el tipo de movimiento, es decir, dos de caída libre y dos de lanzamiento vertical, los cuales son de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Aquí está el video de caída libre. Lo pondremos en velocidad un poco más lenta para poder apreciar bien los detalles de los puntos. Listo. Aquí tenemos el primer gráfico de nuestro video, que es de caída libre, en donde lo que podemos ver es que nuestro gráfico es muy parecido a lo que sería el gráfico teórico. Podemos ver la curva inclinada hacia abajo y también tenemos los datos bastante precisos. Aquí está el otro gráfico que sacamos en Excel, que es el de velocidad versus tiempo, en donde también podemos comprobar que el resultado final es muy parecido al gráfico como debería ser Teórico. teóricamente. Nos muestra una línea de tendencia, o sea, los puntos que están en el gráfico están muy cercanos a la línea de tendencia,
donde ninguno muestra algún margen de error o que esté fuera de la línea. Y aquí podemos ver que nuestra pendiente es menos 10,908 y el R cuadrado es 0,979. Aquí está el video del lanzamiento vertical, que también lo vamos a poner un poco más lento para poder apreciarlo mejor. Ya. Bueno, aquí tenemos el primer gráfico que obtuvimos con el video, en donde nos muestra la posición versus tiempo. Y lo mismo con el otro movimiento, obtuvimos resultados bastante precisos y correctos. Y son muy parecidos, bueno, el gráfico es muy parecido al teórico. Y aquí está el de velocidad versus tiempo, que también todos los datos están muy cercanos a la línea de tendencia y la pendiente que resultó está bastante precisa, o sea, bastante correcta. Acertada. Sí, acertada. La pendiente sería menos 10,058. El R cuadrado sería igual a 0,989. En la siguiente diapositiva podemos ver el error relativo porcentual, que si bien en caída libre era una pendiente de menos 10,908, el valor del error en sí nos dio 11,3%. Y en el lanzamiento vertical la pendiente era de menos 10,05 y el valor del error dio 2,5. En conclusión, nosotros logramos obtener resultados muy precisos, donde la demostración en los gráficos es muy parecida a la de los modelos teóricos, como se pudo apreciar. Además, nuestros resultados en el error relativo porcentual fueron más bajos de lo esperado, por lo cual se puede deducir que los análisis realizados no fueron del todo erróneos. Aprendimos a trabajar en Excel utilizando diversos programas como es el Tracker. También logramos realizar gráficos reconociendo sus datos. Finalmente, reconocemos mediante sistemas de referencia cómo funciona cada uno de los movimientos.